Y, y lo voy a poner en vivo. Un segundo, ¿eh? No, 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 momento. No, no. Ay, ay, ay. Un segundo, ¿eh? Otra vez tampoco pude hacer esto, no sé por qué. Lo voy a grabar, lo voy a tener que subir en mi... Qué macana. No sé por qué no me agarra el canal de YouTube de ludopatía. Bueno, igual no importa porque yo lo grabo y luego lo subo al canal. Hola, Buen día. ¿Quién saludó recién? hola. No sé qué está pasando, está muy demorado. Bueno, no importa. La cosa que se está grabando. A ver, ahí sí, en la nube. Está bien. Yo después lo bajo. Sí, no Bueno, es tan fácil, esa es un tema, yo no lo sabía ayudarte, no sé cómo. no, 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 es que tuve problemas la vez pasada también. Igualmente se graba, pero si yo lo pudiera subir directamente a YouTube no tendría que hacer doble trabajo, pero no importa. Bueno, vamos a arrancar con esta reunión de hoy. Les cuento un poco cuál fue la motivación que encontramos Lucila y yo para enfocarnos en este tema. Para quienes trabajamos con ludopatías, pero también para los que no, es todo un asunto interesante explorar las cuestiones de las relaciones de los humanos, podríamos decir, con el azar. No solo con los juegos de azar, sino con el azar en general. Por lo tanto, ese es un tema que a mí particularmente en la clínica con jugadores compulsivos me resulta muy interesante de ver cuál es ese vínculo que puede establecer ya sea un jugador, aunque no sea compulsivo, con el azar y un jugador compulsivo con el azar. Y cuáles son esas diferencias y en qué lugar está el azar y a qué llamamos azar. Porque el azar, una cosa es llamar, digamos, lo que se dice azar para el sentido común, otra cosa es lo que se dice azar para todo lo que es las teorías matemáticas y las teorías de las probabilidades, y otra cosa es el azar para el psicoanálisis. ¿Mm? Entonces nosotros queremos abordar este tema, vamos a tomarnos 2 reuniones para abordar este tema. La de hoy va a estar dada desde un ángulo más, digamos, entre matemático y vinculado, digamos, a todo lo que es la cuestión del cálculo, que es una cosa que en los jugadores es muy, digamos, está muy presente en muchos jugadores, especialmente el tema del cálculo, la estrategia, el tratar de hacerle, digamos, descifrar algo, digamos, de lo que pasa en términos de azar. Y la próxima clase, la del 20 de septiembre, la vamos a dar tomando el tema de la Tique. Ustedes saben que la Tique es el nombre de la diosa Fortuna para los griegos y es el nombre que toma Lacan en el seminario 11 para hablar de lo que no es, vamos a decir, lo que no es automatón. Él distingue Tique de automatón, ¿sí? A ver un segundo que voy a... ¿Cómo es que se...? Ah, bueno. Bueno, porfa, les pido que se silencien porque yo no sé si desde acá los puedo silenciar. Creo que sí. A ver, desactivar audio. Ahí está. Bueno, les decía entonces que el asunto nos interesó porque esta relación con el azar es muy particular en los jugadores y queríamos ubicarnos en esas dos perspectivas en principio. Así que le voy a dar la palabra a Lucila, que hizo un trabajo muy exhaustivo, muy interesante. Lucila es psicoanalista, pero además es ingeniera. Eso ya marca mucho la diferencia con respecto
a todos nosotros, que de todo lo que es la formación lógico-matemática tenemos poco y nada, y bueno, entonces Lucila tomó una vertiente, digamos, que vamos a prestarle mucha atención a todo lo que nos dice, porque viene como desde otro lenguaje y nos va a ayudar a entender qué pasa. Así que le doy la palabra a Lucila. Gracias, gracias Mariela. Sí, debo decir que nos hemos divertido un par de veces en unas reuniones previas con Mariela hablando de números. Así que bueno, vamos a ver si estos números el día de hoy no nos ahuyentan, sino que todo lo contrario nos llevan hacia las adicciones. Un poco lo que pasó durante esta investigación, nos encontramos con un caleidoscopio de azares. El azar en la física, el azar en la biología, ontológico, epistemológico, en la comunicación, el azar absoluto, el objetivo, el verdadero, es decir, fue un enredo. Pero lo interesante fue que nosotros buscábamos el azar en su conexión con eh, los juegos compulsivos, con los ludópatas. Pero lo interesante fue que interrogamos entonces en este recorrido de los azares a la matemática y buscamos las respuestas desde las matemáticas, interrogamos los números, las cifras, las fracciones, los equívocos, los malentendidos. Así que bueno, más o menos se armó la presentación de hoy, tiene 4 partes, una pequeña introducción, donde ahora ya la empiezo a leer, donde explico un poco por qué elegimos el libro que elegimos, que es el libro de Borel. Después hablamos de los malentendidos, 4 malentendidos, y después apostamos. Después jugamos a las apuestas. Así que veremos cómo apostamos cada uno de nosotros, y después viene una muy breve cierre. Bueno, paso con el texto preparado. Entonces, como les decía, el día de hoy se propuso indagar, investigar y recorrer sobre el tema del azar. La relación y la construcción del azar en los sujetos, en ese encuentro con el azar. ¿Qué concibe, conoce o desconoce un paciente ludópata sobre lo que es el azar? ¿Cómo lo nombra? Entonces, como les decía, la propuesta de hoy es comenzar recorriendo algunos malentendidos sobre las probabilidades para acercarnos al azar en toda esta vastedad. Ahondar sobre la relación de este binomio tan particular como es el de las probabilidades con el azar. Establecer y distinguir el uno del otro. Poder desvincular probabilidad y azar. Desde la matemática intentaremos acercarnos a preguntas relevantes como ¿el azar puede tener leyes? Pregunta que en sí misma percibe implícita una paradoja al hablar de leyes del azar. ¿Existe el azar? Intentaremos, pues, desde las matemáticas, atrapar algo de ese azar. Para ello lo haremos primeramente a través del filósofo matemático Émile Borel, coetáneo de Lacan. Vamos a trabajar el libro que se llama El azar, descubrimiento, aplicación y valor de las leyes del azar. Es una publicación que data de 1935. Borel dice que el objetivo principal de su libro fue de poner en evidencia el papel del azar. Miller, en el libro Introducción a la Clínica Lacaniana, Conferencias en España, ya lo nombra a Borel y dice: este gran matemático francés contemporáneo de Lacan, donde varios de los temas de Lacan vienen de Borel. O sea, es nombrado entonces acá Borel por Miller en su relación con Lacan. Lacan mismo va a hablar del azar del señor Borel. Es como que el azar tiene dueño y es del señor Borel. Lacan, en función y campo de la palabra, nos da a conocer a este filósofo. Cito a Lacan. A quien no ha profundizado en la naturaleza del lenguaje es al que la experiencia de asociación sobre los números podrá mostrarle de golpe lo que es esencial captar aquí, a saber, el poder combinatorio que dispone sus equívocos. Y para reconocer en ello el resorte propio del inconsciente. Repito la última parte, el poder combinatorio entonces de los equívocos para reconocer el resorte propio del inconsciente. Esto lleva a hacer la pregunta de una cita del libro de Herbert Silver,
el azar y los duendes traviesos del inconsciente. ¿Acaso no es el inconsciente un brillante talento combinatorio? Esta relación entonces de la combinatoria con el inconsciente es otro punto a seguir investigando. No lo vamos a abordar hoy. Entonces la invitación de hoy es de hablar de malentendidos. Y esta idea de los malentendidos viene de Borel, porque es el mismo Borel que lo dice directamente y lo expresa de la siguiente manera, en sus palabras, leo. Tratando de profundizar las razones por las cuales la teoría de las probabilidades es antipática a muchos espíritus, espero llegar a hacer ver que esta antipatía se debe en gran parte a un malentendido. Sería deseable que ese malentendido se disipara, porque la vulgarización de las conclusiones, cuando no de los métodos de esta rama de la ciencia, sería de gran utilidad social. Fíjense qué interesante esta cita de Borel, donde sitúa el malentendido, sitúa la antipatía hacia esta rama de las matemáticas y sitúa la vulgarización de las conclusiones. Este es un punto central que bueno, que los vamos a ir trabajando. Entonces, proponemos hoy cuál es el malentendido singular del ludópata con el azar. ¿Será en nuestra clínica descifrar el malentendido con el azar una orientación? Proponemos, ¿no? En cuanto a esta antipatía a estos espíritus, Emile Borel relata una anécdota respecto de su libro cuando él lo publica, que es, para mí, que muestra la raíz misma de las cuestiones del azar. Él nos cuenta que cuando publicaba el libro y es entrevistado, él dice: me fue necesario asegurar que yo no daría ninguna receta para ganar en la ruleta, ningún talismán para proteger contra los azares funestos o atraer los favores de la suerte. Y él dice: con la pérdida de su misterio, el libro perdió también todo su prestigio. Es decir, el libro, cuando se dan cuenta que no va a tener estas recetas y estas fórmulas mágicas, pierde su prestigio. Antes de abocarnos de lleno a los números, que lo vamos a hacer en un ratito, espero que puedan acompañarnos con esta locura de los números que vamos a hacer, me gustaría establecer una pregunta que también me parece que es importante, que tiene que ver en cuanto al origen de la teoría de las probabilidades y su relación con los juegos del azar. Les voy a contar cómo empieza la teoría de las probabilidades, muy breve. Cierto día, 1654, el matemático Blaise Pascal hacía un viaje en compañía de un jugador, más o menos profesional, conocido como el caballero Mere, quien era una persona apasionada por el juego de los dados y las cartas, y quien creyó que había encontrado una falsedad en los números al analizar el juego de los dados, observando que el comportamiento de los dados era diferente cuando se utilizaba un dado que cuando se empleaban dos dados. La falsedad partía simplemente de una comparación errónea entre las probabilidades de sacar un 6 con un solo dado o de sacar un 6 con dos dados. Para este jugador, Mere, debería existir una relación proporcional sin considerar el aspecto combinatorio central de las teorías de las probabilidades. Es decir, Mere, en su esencia de jugador, él buscaba los 6 y él creyó en una relación proporcional entre un dado y dos dados. Y ahí es la esencia de la teoría de las probabilidades, que Pascal le responde con la combinatoria. Entonces, Pascal realizó todos sus primeros descubrimientos en combinatoria en respuesta a este famoso problema planteado por Mere. Y hay una correspondencia muy sostenida entre Pascal y Pierre de Fermat en torno a este pedido de Mere. Estas cartas se pueden encontrar, son de lo más divertidas e interesantes para los que les gustan los números. Se encuentran en internet todas estas cartas. O sea que ahí tenemos el origen
el primer paso de la teoría de las probabilidades en los juegos de azar. Entonces podemos afirmar que es el deseo del jugador el que da origen a los comienzos del cálculo de las probabilidades. No menor este hecho, no menor. Son estos problemas del azar los que han dado lugar entonces a las primeras investigaciones sobre las probabilidades, la combinatoria en especial. Sin el interés aportado a estos problemas del juego por hombres como Pascal, es verosímil que la teoría de las probabilidades no hubiera sido creada sino mucho más tarde. Ahora bien, el impulso teórico continuó. Mariela, vos me estás hablando, pero me parece que no se escucha. ¿Vos, ¿se escucha? ¿A mí o a Mariela no se escucha? Sí, se escucha, yo escucho, ¿eh? Perfecto. Perfecto. Yo te escucho a vos, pero no la escucho a Mariela. Si me dio la sensación que Mariela hablaba y yo no la escuchaba, ¿no? A mí también me parece. No se escucha Mariela, ¿no? No está silenciada, Marie, pero no se te escucha. Ahí él no se escuchó, ahí él no se te escuchó. Hola. Sí, Ahí. ahora sí. A ver, ¿ahí se escucha? Perfecto. ¿Sí? Bueno. No, lo que quería sí ubicar, que me parece perfecto al comienzo, porque cuando vos decís, es el deseo de un jugador el que motoriza, vamos a decir, toda la elaboración de la teoría de la probabilidad, incluso después, no sé si es verdad, pero se le adjudica a Pascal precisamente la invención de la ruleta. Esto que dijiste me hace pensar que el deseo del jugador ahí no era el deseo de jugar, no era el deseo de ganar, era el deseo de descifrar, ¿no? El azar. Esto me parece que es para retenerlo, porque es como cómo funciona, digamos. O sea, algo así como si tiro dos dados, debería tener más posibilidad de que salga el 6, ¿no? Esa especie, digamos, de inteligencia para tratar de descifrar el azar, estamos en la cabeza de alguien que le interesa algo en relación al juego en ese sentido. ¿Mm? Bien. Exacto. Y en eso que señalas, Mariela, también señalaría el malentendido del jugador en el tema del azar. Porque él también interpreta, el jugador, cómo obtener esos 6 y en sus cálculos, e interpreta incorrectamente, y ya tiene un malentendido de base entre proporcionalidad y combinatoria. Que me parece que ese es un malentendido que es interesante también señalar, el malentendido del propio jugador. Bien. Continúo. Por supuesto que el impulso teórico continuó en un extraordinario desarrollo y perfeccionamiento de la teoría de las probabilidades que siguió avanzando en matemáticos como Bernoulli, Thomas Bayes, Lagrange, Laplace, De Moivre, Poisson, avances impensables e indispensables en todas las áreas de conocimiento como la mecánica cuántica, teoría científica de los gases, las investigaciones biomédicas, las estadísticas, radioactividad, astronomía, es decir, podríamos seguir. Ahora, ¿qué pasa? La teoría de las probabilidades no tiene ya la necesidad de los juegos del azar, pero son los juegos del azar por las que se las consideran. Entonces, es la opinión de unas mayorías lo que corresponde a la realidad de las teorías de las probabilidades. La teoría matemática de la probabilidad puede modelizar y contribuir a comprender la incertidumbre humana y la vida dentro de ella, pero son los juegos del azar por las que se las consideran. Debemos volver a ese punto de Emile Borel donde dice disipar algunos malentendidos como de gran utilidad social. Me pareció de lo más interesante. Entonces, si bien no desconocemos que los cálculos de las probabilidades ya no tratan sobre los juegos del azar, la teoría de la probabilidad ha estado desde sus inicios vinculada a los juegos del azar. Por eso es posible que pudiéramos, de la historia de este origen, extraer una enseñanza. Y la enseñanza es difícil prever las repercusiones científicas de las especulaciones. Entonces,
La interpretación de este origen lúdico en las probabilidades, ¿podemos pensarlo como que queda fijada y establecida en más de un jugador apasionado? De esta manera, la teoría de las probabilidades se ha impuesto durante siglos como una ciencia que permite circunscribir el azar, reintroduciendo así al jugador en el centro mismo de la teoría de las probabilidades en el juego. ¿Cuáles han sido las consecuencias en los jugadores de este origen de las leyes del azar? Creo que Borel lo trata de responder, me parece, cuando dice: no es la razón, es su sensibilidad la que se siente chocada por las conclusiones de las teorías de las probabilidades, o al menos por las maneras en que ellos, los jugadores, las comprenden e interpretan. Borel sigue: gente con prejuicios tenaces y más dispuestos a escuchar las promesas de martingalas que los consejos del álgebra. Entonces, en una alienación al semblante de sentido, considerar los cálculos, las estrategias, las proporciones como una capacidad creadora del azar en los jugadores. Entonces, con esta introducción me detengo planteando: tenemos el deseo del jugador, el origen de la probabilidad y la especulación que los anuda a ambos. Sobre la especulación. ¿Puedes repetir esto último, Lucila? Sí, que es lo esencial de la introducción, donde tenemos el deseo del jugador, el origen de las probabilidades y la especulación que las anuda a ambas. Y sobre la especulación, Vero, te agrego esta cita, que está del seminario 13 y que es de Lacan. Dice, justamente hablando de la especulación de la probabilidad, dice: interroguemos sobre lo que significa la primera especulación sobre el azar, indispensable siempre para poner en exergo toda especulación sobre la probabilidad. Bueno, Antes de que, perdón, antes de que arranques, solamente quiero linkear esto. No sé si se acuerdan cuando hablamos de la creencia en el seminario. Esto que vos llamás especulación, interpretación, lo que anuda, digamos, a la probabilidad y al azar, al deseo del jugador, está teñido por lo que nosotros llamamos creencia, o sea, fantasma, o sea, toda la lectura que cada uno hace, subjetiva, de lo que está pasando en el mundo. Por lo tanto, está claro que si le opones a una persona que tiene el deseo de jugar y la creencia de que va a salir su número, le opones el álgebra, te va a decir, no, no, eh, no importa, o sea, lo que yo interpreto es esto. Y ahí es donde nos encontramos con una cuestión que clínicamente es muy compleja, ya lo definió muy bien en su momento Bergler cuando trabajó con los jugadores, que decía: es un optimista obstinado que cree, ¿no? Que cree que va a salir su número, y entonces ahí, por más que lo ponga el álgebra y todos los razonamientos, digamos, no lo cree, ¿no? Entonces creo que ahí es el punto crucial para trabajar el asunto, digamos, de lo que le pasa al jugador en la clínica. Mariela, ¿me podrías poner ahora, vamos a jugar un poquito con números, la primera imagen de todas, la que llamé, no recuerdo cómo la llamé. Mientras tanto, le muestro a Marta Girard, que me pregunta, ¿se lee el libro? Marta preguntaba sobre el libro. Es este, ¿llegás a verlo, Marta? Es El azar, descubrimiento, aplicación y valor de las leyes del azar, de Émile Borel. Es un poco denso, debo decir, ¿eh? Debo llevar ya tercera o cuarta lectura. Es técnico, es bastante técnico en algunos capítulos, pero en otros no. Bueno, vamos a jugar un segundito para poder debatir un poquito lo que viene. Acá Mariela les está mostrando un cajón, una caja que tiene unas bolitas de colores. Ven que tenemos, creo que son 2 amarillas, 2 celestes, una negra, 4 verdes y 3 coloradas.
Entonces yo les quiero recordar un poquito para que podamos trabajar juntos. Vamos a calcular juntos la probabilidad de que salga un color determinado. Para lo cual vamos a definir la probabilidad para que podamos hablar juntos. Decimos que la probabilidad es la relación entre dos números. El número de acontecimientos favorables o deseado o lo buscado, y el número total de acontecimientos posibles. Donde definimos, vas a tener que agrandarla para que no se nos pierda, porque vamos a tener que poder contestar esto viendo, ahí está, tenemos que contestar. Entonces, vuelvo a decir la definición de probabilidad. Es la relación entre dos números. Entre todos los casos posibles, pregunto, en esta cubeta, ¿cuántas bolitas tengo? 12. 12. O sea que ahí tenemos a los acontecimientos posibles. Y a eso lo llamamos como una N mayúscula. Decimos que es 12. Entonces, acontecimientos posibles, 12. Si ahora quisiéramos saber cuál es la probabilidad de sacar el negro, tendríamos que le damos con una N minúscula la cantidad de negros que encontramos. En nuestro caso, 1. Quiere decir que la probabilidad de sacar negro cuando alguno de nosotros agarre una bolita con los ojos cerrados del cajón va a ser un 12avo. Ahora si vos bajás un poquito, por eso, ahí está, ven que yo puse N mayúscula, tendríamos que poner 12, N minúscula, que es la cantidad, ¿hay bolitas amarillas? Sí, hay 2. Perfecto. N minúscula, la cantidad de rojo son 3, N minúscula de la cantidad del azul son otra vez 2. Entonces podríamos bajar, ahora si quieres un poquito, Mariela, podríamos bajar. ¿Más? Sí. Ah. Y vamos a poder contestar entonces las probabilidades, que ahí ya están completas. Es decir, tenemos la probabilidad del amarillo, teníamos 2 bolitas sobre la cantidad total que era 12. Del rojo teníamos 3 sobre la cantidad total que era 12. Es decir, ahí tenemos la probabilidad. No hay más ciencia que esa. Más o menos, pero bueno. Por Está ahora. bien. Digamos Perfecto, que por perfecto. ahora. Digamos que por ahora. Antes de que nos vayamos, mostrar por favor las probabilidades de vuelta, un segundito, las que estaban ¿Acá? recién. Las de abajo, las Ah, que la de abajo. la respuesta. Bajemos un poquito más. Ahí. Baja, baja, baja. Ahí ¿Más? está. Ahí. Es decir, fíjense que el n que define la matemática como n mayúscula es siempre 12, que es el que está en el denominador de la fracción. Y los n chiquititos, que es lo deseado, lo favorable, ahí perfecto, lo buscado, es a veces es 2, es 3, es 2, es 4 y es 1. Pero lo que sí es importante decir acá es que si nosotros sumamos todas estas probabilidades, la del amarillo, del rojo, el azul, el verde, sumamos 2 doceavos, 3 doceavos, 2, todo eso nos tiene que dar 12 sobre 12. Claro. Porque las sacamos a todas. O sea, nos tiene que dar una probabilidad de 1. O sea, sería una certeza. Y al mismo tiempo, si dijéramos cuál es la probabilidad de una bolita violeta, no hay violeta. Entonces pondríamos 0 sobre 12, quiere decir que la probabilidad sería 0. ¿Ok? Entonces ahora nos vamos al paño de la ruleta. Mariela, te voy a necesitar de vuelta. ¿Ahí? Con esa cerrala, ya cerrala, y nos vamos a la anterior. A la ruleta, a la que está la ruleta, ¿viste? ¿Se ve? A ver, espera. Ese lo tenemos que eliminar o sacar, ahí está. Vamos. Espera. Espera que voy a volver a abrir, un segundo. Vale. ¿Ahí? ¿Se ve? Sí, se ve. ¿Lo ves, Lu? A ver, ya te digo, lo que pasa es que... Sí, perfecto, perfecto. Estaba mirando si había alguna pregunta, mientras que... Ahí está, 12 sobre 1 y 1 sobre 12, perfecto. Estaba mirando el chat. Bueno, entonces ahora estamos en la ruleta. Eso no se puede agrandar, ¿no, Mariela? La hoja entera Sí, no se puede. se puede. ¿Se puede ¿Agrandar? La hoja entera, fíjate si puedes ver la hoja entera. Vos querés que la achique, para. Sí, que se vea entera y porque yo voy a hablar. ¿Ahí? Listo. ¿La ven? Ahí está, ahí se ve perfecto. No hace falta ver tanto, no se preocupen porque, bueno, entonces, repasamos algunas fórmulas. Esto es apenas un poquito para poder ir a nuestras apuestas.
Vuelvo a repasar el paño. Acá este es el paño típico de la ruleta. Vemos ahí los números que van desde el 1 al 36, con el 0 incluido. Tenemos el rojo y el negro, los pares y los impares, etc. Entonces, vuelvo a aplicar la fórmula que acabamos de decir. Es decir, vamos a calcular apenas algunos para estar en tema cuando sigamos el resto de... Calculamos, por ejemplo, la probabilidad de que salga el 0. Entonces, el deseado es el 1 entre todos los números, es el 0 entre todos los números. ¿Y cuántos números tengo en total? Tengo 37. Entonces, la probabilidad de que salga el 0 va a ser, según la fórmula de la probabilidad, 1 dividido 37. ¿Están de acuerdo? Ujú. Por ejemplo, que salga un pleno, quiero que salga el 8, también. El deseado es el 8, 37 son los números posibles, la probabilidad es 1 sobre 37. Y por ejemplo, ¿qué más puse? El rojo, que salga el rojo, 18 sobre 37, porque hay 18 números colorados. Es decir, siempre estamos haciendo lo deseado sobre todo lo posible. Bueno, ahora ya lo podemos sacar. Mariela, gracias. Bueno, Y seguimos entonces. un segundito, para que no sé cómo dejar de compartir. Bien. Perfecto. ¿Vamos bien o esto es Vamos perfecto, vamos perfecto. Avanti, avanti, avanti. Vamos muy bien, dale. Entonces, empezamos con los malentendidos. Los posibles malentendidos. Y que nosotros estamos tratando de ver si alguno de estos malentendidos pudiera estar arraigado también en nuestra clínica. La primera de todas es la definición misma de probabilidad, donde decimos que son los casos deseables dividido todos los posibles. Pero eso tiene un principio que tiene que ser aceptado, y es que todas las probabilidades sean iguales, es decir, que sea la misma probabilidad de que yo sacara la bolita negra o sacara la bolita roja. Suponíamos que si la roja estaba brillosa o tenía unos destellos, no sé qué, y capaz que agarro más la roja que... Entonces las probabilidades dejan de ser equiprobables. Y acá Mariela, cuando lo hablábamos el otro día, comentó lo que pasó justamente con la rueda de la ruleta. ¿Querés comentarlo, Mariela? Sí, claro, el asunto con la ruleta fue que durante mucho tiempo vieron que la ruleta es un gran plato que gira sobre unos rulemanes que tiene abajo y que tiene todos los numeritos. Entonces el croupier tiraba la bolita y la bolita giraba y caía en determinado lugar. He sabido, porque eso lo he escuchado de los mismos croupier, que desde donde ellos arrojan la bolita, pueden apuntar a una determinada zona, digamos, de la rueda. Pero no pueden apuntar a un número, no pueden apuntar a una zona, pero eso por la habilidad del tipo. Entonces, cuando descubrieron que con el uso de la rueda, muchísimos usos de la rueda que eran de madera, se formaban unos pequeñísimos surcos, tendencias donde caía la bolita, entonces inventaron unos rombitos que le ponen al borde, si ustedes se fijan, de la ruleta física, ¿no? Unos rombitos donde la bolita empieza a girar, gira, gira, cuando empieza a caer, salta, tuc, tic, tic, tic. Entonces, el saltar, ese saltito que pega la bolita, hace que sea absolutamente incierto el lugar por donde va a caer. Y que sean todos los números equiprobables, porque si no salía siempre el 17, porque el que tiraba la bolita tiraba de esa Exacto. manera que el 17 lo hacía salir. Tal Es cual. decir, la probabilidad tiene esa condición. Entonces ahí ya empezamos con algunos problemas. El segundo de los problemas, que es que la probabilidad se confunde muchas veces en que con la estadística, la probabilidad estadística, en que es conocido de antemano. Y acá empezaron los problemas. La pregunta sería, ¿la probabilidad se establece a priori o se establece a posteriori? Gran diferencia una de otra, porque a priori sería, considero que todas las chances son iguales y empiezo a jugar. A posteriori sería, tiro los dados la cantidad de veces que sea necesaria para realmente darme cuenta que el 4 sale la misma cantidad de veces que el 6. Entonces ya estamos con una zona gris en cuanto a la probabilidad, si es a priori o a posteriori. Entonces, en referencia a los malentendidos, recordemos que las probabilidades son el resultado de un conocimiento detallado y preciso de un gran número de fenómenos estudiados con anterioridad.
el estudio de relaciones entre números observados, ya ocurridos y calculados empíricamente. Entonces, una forma empírica de estimar las probabilidades consiste en obtener la frecuencia con la que sucede un determinado acontecimiento mediante la repetición de experimentos aleatorios. Aquí estamos ya con un elemento de sospecha. La teoría de las probabilidades es un entramado con la estadística, lo cual se aplica también a todo lo que preexiste y precede, y no contenta con el recuento de los acontecimientos pasados, esta pretende prever en una cierta medida los acontecimientos futuros. Entonces, ahí empezaron los malentendidos. Entonces, probabilidades y estadísticas, ¿las consideramos unidas o separadas? ¿Los acontecimientos como pasados o los acontecimientos como futuros? En este entreveredo entre lo empírico y lo teórico, entre la probabilidad y la estadística, el jugador interpreta. La pregunta sería, ¿qué interpreta? Allí el núcleo del malentendido. Otro malentendido. Círculo vicioso. Borel dice, la definición que acabamos de dar sobre las probabilidades, esa de n dividido n, ¿se acuerdan? N minúscula sobre n mayúscula, dice, es clásica, es una definición clásica, pero su crítica, nos dice Borel, no es menos clásica. A menudo se ha afirmado que encierra un círculo vicioso. En efecto, ella exige el conocimiento previo de todos los acontecimientos posibles y no sirve para nada en lo que concierne a los hechos futuros. Habrá que reemplazar probabilidad abstracta por la probabilidad concreta de un fenómeno real, pero no nos metamos tanto. Desde luego, es permitido a los matemáticos que reemplazan los datos reales, conocidos siempre de manera inexacta, por valores aproximados, con los cuales se calcula, como si fueran exactos, el resultado obtenido es aproximado al igual que los datos. Un indudable círculo vicioso. Pero no es el único círculo vicioso. Nos acerca al círculo vicioso fundamental del lenguaje, consistente en definir palabras por medio de palabras. No sabemos qué hacer con algunas palabras. Azar es una de ellas. Molesta, incómoda, inasimilable, traumática, significante. Debemos considerar los valores de las teorías de las probabilidades como disminuido por ese no sé qué de misterioso que evoca la palabra azar, pregunta Borel. ¿Es un tema de las probabilidades o es un tema de la interpretación de las teorías de las probabilidades en los juegos de azar? Todo un malentendido. Nos encontramos que en el azar, entonces, en su doble malentendido, en el lenguaje y en las leyes del azar. En el lenguaje como una palabra cuya presencia marca una ausencia, y en sus leyes un misterio conceptual evocando el misterio de Borel. Pasamos a otro malentendido. Perdón, acá quisiera introducir una pequeña cosa. Vos, así como lo terminás a este asunto, estás evocando algo que en psicoanálisis lo vamos a tomar la vez que viene. Parece ser que el azar no es del orden significante. O sea, así como lo traes, podríamos hacer una distinción entre probabilidades es del orden significante, combinatorio, con todo lo preexistente, no puede anteceder a lo que va a venir. El azar parece estar hecho de otro material. No lo podemos atrapar por la vía de la combinatoria significante. Lo dejo como hipótesis, como idea. ¿Mm? Bien, bien.
Vamos a otro malentendido. ¿Les van gustando los malentendidos? ¿Sí o no? Está buenísimo. Sí. Díganme si no hay malentendidos, ¿eh? Bueno, Para los obsesivos de los cálculos, por favor. Los te tenemos. rompe la cabeza un obsesivo con esto, se rompe No. la cabeza. Bien. Una cosita que me quedó ahí flotando a raíz del comentario anterior de Mariela y lo que vos planteabas, Lucila, porque pensaba, ¿no? Vos explicás todo el cálculo de la probabilidad, bueno, toda esta cuestión, y cuando Mariela dio el ejemplo del, ¿cómo se llama? El croupier que gira la bola, bueno, me parece que ahí hay algo que le hace un palo a la probabilidad, que es el sujeto. Ujú. Porque en la probabilidad no entra como factor diferencial el sujeto, ¿no? Excelente, vamos en esa dirección. Vamos en esa dirección y te estás casi anticipando a la conclusión. Genial, genial. Certidumbre, otro punto importante. Las probabilidades suelen expresarse como fracciones. Son números, ¿no? Que dijimos, van entre 0 y 1. ¿Se acuerdan? Si decíamos la probabilidad de una violeta, es 0. Y la probabilidad de todas, la amarilla, la verde, es 1. O sea que las probabilidades, no hay nada que esté fuera del intervalo entre 0 y 1. Entonces, es una medida del grado de certidumbre de que un suceso pueda ocurrir, donde un suceso es imposible tiene probabilidad 0, y donde un suceso es seguro tiene probabilidad 1. En el lenguaje corriente, cuando decimos tenemos una probabilidad muy grande, se trataría de una fracción muy próxima a 1. Les propongo entonces que tomemos un ejemplo. Tomamos la probabilidad de que no salga el 0 en la ruleta. Para que no salga el 0 en la ruleta, ¿qué tendríamos? Tenemos 36 números, como los deseados, dividido 37. O sea, la fracción es 36 37avos. Si hacemos esa cuenta en la calculadora, da 0,97. Grande, ¿eh? Casi 1. Casi 1. Bien. Sin embargo, es casi 1, dijimos de la certeza, pero no quiere decir que no vaya a salir el 0. Sí. ¿Significa que confundir la certeza, significa esto confundir la certeza en las probabilidades con una probabilidad muy grande? La pregunta sería, ¿a partir de qué valor una probabilidad puede ser entendida como certidumbre? Propongo pensarlo al revés. Pensemos la probabilidad de que salga el 0. Otra vez, ahora la fracción, ¿cuál es? Es 1 sobre 37. Ese número, si hacemos 1 dividido 37, ¿saben cuánto da como decimal? Da 0,0 y el número sigue. 0,027. Es decir, un número decimal cuya pequeñez confunde la imaginación. Esto lo dice Borel. Lo de la imaginación, ¿no? Del número cuando es tan pequeño. Podemos entonces observar que probabilidad y certidumbre no tienen la misma unidad de medida. Borel nos dice, vamos entonces a negar todo valor práctico de la teoría de las probabilidades en razón de esta imposibilidad de evaluar la probabilidad por medio de la certidumbre. Los matemáticos, dice, distinguen generalmente muy bien lo que es deducción pura de lo que es razón de sentimiento y opinión. Cada uno de estos cálculos son libres de interpretarlos prácticamente según su psicología personal. Solamente es necesario para razonar sobre las probabilidades en los juegos de azar haber comprendido que esto puede ser difícil de comprender, y es que me parece que en los jugadores es la probabilidad misma la que es confundida por certidumbre. No importa el valor de la probabilidad, sino que la certidumbre es la probabilidad, es el cálculo, no el valor de ese cálculo. Entonces, certeza, incertidumbre, dos opuestos, certeza e incertidumbre, se entremezclan. Pero no solo en las probabilidades. La vida humana se puede contemplar bajo la perspectiva de la incertidumbre. La incertidumbre de la fecha de muerte es una condición esencial en la vida de un hombre que va unida a la certeza de la muerte. La incertidumbre en la precisión numérica
acopla azar y muerte. ¿Es el azar una forma de nombrar una búsqueda de una conciliación entre la certeza y la incertidumbre con la muerte? ¿Es la apuesta una forma de mediar la certeza de lo incierto? ¿Es la incertidumbre a la muerte quien guía el azar en un jugador compulsivo? Y son preguntas que voy invitando para pensar en la clínica, ¿no? Para finalmente decir las apuestas como una forma de responder por el lugar que ocupa la angustia de muerte de la incertidumbre en una vida normal. Y por último, la última paradoja breve que vamos a mencionar hoy, que van a ser las leyes del azar, una paradoja en sí misma. Esto es apenas una pregunta que hace Borel, que la voy a dejar en suspenso para después para retomarla al final. Él dice, como último malentendido para el día de hoy: el cálculo de las probabilidades es el estudio de las leyes del azar, dice. Ya hemos señalado que esta definición no hace sino explicar una contradicción con otra contradicción. Si no se comprende cómo se puede hablar de cálculo a propósito de probabilidades, se comprenderá menos aún qué puede ser cuestión de leyes el problema del azar. El azar no es precisamente lo que está fuera de toda regla, de toda ley. Si decimos que la finalidad de la teoría de las probabilidades es la búsqueda y el estudio de las leyes del azar, pero el azar puede tener leyes, esto lo plantea tal cual así Borel. Y nosotros lo vamos a contestar ahora con nuestras apuestas, a ver si podemos. Vamos a ver si el azar tiene leyes, si el azar... Hay un montón para decir sobre esto, pero bueno, tenemos que terminar con estas apuestas para abrirlo al debate. Pongo la otra pantalla. ¿Había otra más? Creo que no, Sí, ¿no? hay una más, hay una más. ¿Cuál es? Me la olvidé entonces. Ah, mira. A ver, esta no es. Sí. Tenés razón. Sí, falta. Sí, falta esa. En 2 minutos. En Dale. 2 minutos vamos a esta. Si querés volverlo a normal y ya tenetela preparada. Dale. Perfecto. Menos mal que estás ahí. Te estoy siguiendo. Pará que te estoy siguiendo detenido porque Está muy bien. Es difícil, dale. Y estamos las dos muy contentas. Pero está bueno, dale. Vamos a hacer una apuesta. Vamos a jugar a un pleno. El pleno va a ser, vamos a jugarle al 8. Pregunto, ¿cuál es la probabilidad de sacar el 8? 1,37. Sobre 37. Ahora voy a citar a Lacan, en el seminario 11. Dice, en efecto, no puede fundarse nada en el azar, en el cálculo de las probabilidades o en las estrategias que no entrañe una estructuración previa y limitada de la situación en términos significantes. Va a decir en símbolo y lenguaje como estructura y límite del campo psicoanalítico, que es en la parte de escritos unos donde está hablando función y campo de la palabra, va a referirse al texto de Freud, Psicopatología de la vida cotidiana, que les leo. Las asociaciones sobre los números, sobre el azar y las creencias que engendra eficacia subjetiva de las asociaciones entre números, se dedica a demostrar una eficacia subjetiva de las asociaciones sobre los números dejados a la suerte. Dice, los números resultantes muestran ser simbolizantes entre todos en la historia propia del sujeto, y es que estaban ya latentes en la elección. Son aquí las cifras mismas las que han determinado el destino del sujeto. Entonces, pregunto, si no hay ningún número escogido al azar, nos lo dice Freud y lo retoma Lacan, ¿por qué hablar de probabilidad? Sería la primera pregunta. La segunda, ¿se trata del azar del 1/37 de la ruleta? ¿O se trata del azar del significante del inconsciente del 8 que tomé?
parece que hay más de un azar en juego y la cosa comienza a confundirse. No sé si esto se entendió, es decir, cuando dije el pleno del 8, el 8 no es cualquier número, el 8 es el día de mi cumpleaños. ¿Por qué elegí 8? Ujú, El 8 no es cualquier número. O sea, el 8 ya tiene un valor significante en mi inconsciente. ujú. Y encima ese número lo vamos a contrastar con otro número, que es un 8 sobre 37. Y además lo vamos a contrastar con otro número, que va a ser la apuesta que le hagamos al 8. Ujú. Entonces, Borel va a decir, ante una decisión al jugar, un jugador del juego elegirá la fracción que sea mayor, la de mayor probabilidad. Él podrá, sin embargo, después de la jugada lamentar su elección, pero esta lamentación no le impedirá proceder según la misma regla, si vuelve a presentársele la ocasión. Pero yo seguiría jugando al 8, ¿no? Tal es el valor práctico y universal de la fracción un 37avos. Y voy hacia el lado, hacia la dirección de Vero. Y esto basta para condenar la opinión de que es un número vacío de sentido. El 1 sobre 37avos se empieza a vaciar, finalmente, porque yo que estoy apostando al 8. Encima, para entorpecer todo esto más, las probabilidades tratan con fracciones. Dijimos n minúscula sobre n mayúscula. Las fracciones en sí mismas pueden tener, para todo hombre, más de un equívoco, más de una interpretación y algunas muchas significaciones. Concepto, significado, significante se entretejen cuando hablamos de fracciones. Esto, lo del 0 y 1, lo de los matices, lo voy a saltear, Mariela, ¿te parece? Para llegar al final. Dale, dale. Porque si no... Entonces, vamos, ahora sí querés a las cifras. Vamos a jugarle al rojo. El rojo, la probabilidad de que salga rojo, dijimos que era 0,5. Una cita reiterada al rojo. Si uno está obligado a apostar o decidido a hacerlo, no hay razón para apostar al rojo más que al negro. Si el juego es equitativo, las apuestas son iguales. ¿Le conviene hacerlo o no? Con una probabilidad de 1/2, de 0,5, el rojo se escabulle. La comprensión por el sentido se escabulle. Azar y probabilidad se distancian. ¿Cuál es el origen de esta ilusión? Por la iteración a la apuesta del rojo. ¿Qué es lo que se repite en esta cita reiterada al rojo? El cálculo no puede responder esta pregunta. La probabilidad no puede responder. El azar encuentra su amo en la repetición. Borel va a decir, a pesar de estas advertencias, he creído que debía insistir un poco en esto, porque la intervención del cálculo en las decisiones de la vida práctica a menudo da lugar a juicios extremos. Para unos, es absurdo pensar los cálculos en una decisión que depende de elementos no expresables en cifras. Empieza a hablar de cifras. Para otros, las cifras tienen una virtud mágica infalible para todos los que las emplean siguiendo las reglas. Entonces, Mariela les está mostrando. ¿Está mostrando, Mariela, las cifras? No, pará. Ah, perdón. Tenemos, Eh, era esta, ¿no? A ver. Ahí está. tenemos, por un lado, las cifras de los números de los numéricas de las apuestas, las cifras en el paño, las cifras de las probabilidades. Son muchas las cifras las que encierran a los jugadores. ¿Cómo se imponen estas cifras? Borel nos dice, nada es tan exacto como una cifra. Y también dice, nada es tan brutal como una cifra. Unas están decididas a someterse ciegamente a la cifra exacta. Otras rehúsan ser puestas en presencia de una cifra brutal. ¿Cuál es el lugar entonces de estas cifras brutales, mágicas, infalibles, en un jugador y en el campo de un análisis?
Mariela, vos cuando comentamos esto, no sé si querés comentarlo ahora o Sí. no, vos habías hecho un comentario muy interesante entre las cifras y lo cifrado en psicoanálisis y Claro, la cifra acá brutal. sí, acá hay, en relación a esto, bueno, hay muchos temas que hoy vos trajiste que es muy interesante poder pensarlos, quizás uno tiene después que volver y tomar, porque cada cosa que fuiste trayendo tiene relación con nuestro oficio, digamos. Em, Respecto de esto, a ver, por un lado, quiero decir algo sobre el tema de la cifra brutal, plena de sentido, mágica, infalible. Me parece que esto es algo que se constata cuando el jugador quiere explorar, o como dice Lacan en los escritos, cuando le interroga al dado acerca de su, ¿no? De su destino. Es decir, él hace una apuesta para preguntar acerca de su destino, que puede ser ganador-perdedor, porque en este punto no hay matices, por eso dice brutal, ¿sí? Cuando la respuesta y la pregunta también es plena de sentido, es decir, está totalmente alienado o alienado al otro en el sentido de preguntarle al otro, que en este caso es el número, es, es el dado, acerca de su destino o su muerte. O sea, quiere obtener una certeza sin pasar, ¿no? Sin pasar por eso que vos llamás la interpretación, las opiniones, los sentimientos, toda la parte subjetiva, digamos, lo que Vero dice, el sujeto, sin pasar por el sujeto, busca una respuesta y esa respuesta es brutal. Perdiste todo, ganaste, te resolviste todo. Ese es un poco, digamos, lo digo porque esto me parece que muchas veces está en el corazón de lo que un jugador está desesperado por obtener, ¿sí? En cambio, cuando vos decís la cifra vacía de sentido, o sea, yo me acuerdo un tipo que una vez entrevisté, pocas veces vino, que tenía tatuados en el brazo unos dados y unos naipes, o sea, un tipo que estaba muy, digamos, fusionado con la cuestión del juego. Yo le pregunté qué decidía que él se retire. Y él me contestó, es simple, lo que decide es la cifra. O sea, la cifra obtenida, que bueno, cada caso era una distinta, decidía por él, ¿no? Que igualmente ahí habría que ver qué quiere decir eso, ¿no? Sí, por qué esa cifra sí, por qué no, pero bueno, la cifra, ¿no? Me quedó muy grabado eso. Y que claro, es interesante lo que vos decís, porque algo que es vacío de sentido, como una cifra, ¿qué es este movimiento del jugador de darle tanto sentido a la cifra? ¿No? De darle un sentido a eso, tan brutal, tan mágico y tan que lo determina, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y lo otro, que me parece que es para pensarlo bastante detenidamente, es que nosotros en psicoanálisis también hablamos de cifra. Nosotros decimos que en el inconsciente hay algo que está cifrado, ¿sí? Hay algo que está cifrado y que busca ser descifrado, pero que hay una cifra a la que, digamos, hay que acceder. O sea, ¿qué es lo que está cifrado en nuestro inconsciente tal que nos hace, digamos, nos determina y nos hace actuar de determinada manera? Entonces ahí tenemos toda una cuestión que no es la cifra del número, pero bueno, quizá está más ligado a la letra de goce, bueno, después todas las elaboraciones que hace Lacan sobre eso, pero hay algo de la cifra que nosotros también consideramos y por eso hablamos de, bueno, Freud decía hay que descifrar, ¿no? Descifrar los sueños, usaba la metáfora del jeroglífico, bueno, la lectura, todo lo que después nosotros nos ocupamos de trabajar. A mí me parece, a ver, para avanzar un poco, igual voy a tirar un poco la hipótesis que yo manejo, que es, a mí me parece que el jugador,
especialmente el compulsivo, pero el jugador no compulsivo habría que ver, lo que hace en su esfuerzo por descifrar al azar y por querer controlarlo, que es algo que se escucha bastante, es precisamente anular al azar. Hay que pretender anularlo, o sea, eliminarlo. O sea, él juega al azar, pero no juega con el azar, como decíamos ayer con Lucila cuando hablábamos. Juega al azar, pero no juega con el azar. Es un ingrediente que no está, digamos. Entonces, queda de alguna manera pegado a algo que es la cifra de su determinación inconsciente. Queda de una manera repitiendo lo que le dicta otra cosa, no el azar, ¿no? Por más que gane, como dicen los jugadores, termina perdiendo. ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué es eso sino algo que viene de alguna manera escrito? Bueno, eso por un lado. Y iba a decir algo más y ahora se me fue. Ah, y después tenemos otro asunto que es, por un lado, me parece, cuando vos hablabas de la razón pura y el sentimiento y la opinión, tenemos el asunto del sujeto y todo su empuje pasional, digamos. Entonces, ahí tenemos los pálpitos, las corazonadas, ¿no? La magia, la superstición, las cábalas, todo eso corresponde, lo ponemos del lado del sujeto y del lado de lo que le pasa a ese sujeto a nivel pulsional, que obviamente no puede ser calculado desde las probabilidades, ni desde el álgebra, ni desde la razón. Es algo que viene por el lado de la pasión. Incluso hay algo ahí en relación a, bueno, la suerte, ¿de qué lado está? ¿No? Algo así como si se independizara. Entonces nos encontramos con alguien que puede decir, yo puedo jugar con las condiciones más adversas y mientras más adversas son, mejor, porque voy a ir a constatar si la suerte está de mi lado. Yo me acuerdo hace muchos años, había una serie que se llamaba, creo que era Verdad Consecuencia, una de esas, no, Verdad Consecuencia no, era otra, pero era una trabajaba Alfredo Alcón y Nicolás Cabré, me acuerdo, era muy jovencito Nicolás Cabré, y el padre era un jugador. Entonces el tipo, entre otras cosas que hacía, que al hijo lo enloquecían, una de las cosas que hacía era cruzar la calle con el semáforo, los autos pasando, con los ojos cerrados. Entonces el tipo cruzaba así y por supuesto no moría de casualidad. Y entonces cuando terminaba de cruzar decía, ¿ves? Desafié la suerte y le gané. La suerte está de mi lado, ¿no? Yo soy un tipo con suerte. O sea, lo que quiero decir es que hay algo de lo que ocurre más allá de todo cálculo que al jugador lo mueve, ¿no? Lo puede mover. Bueno, Bueno, entonces con el tema de las apuestas, y esto vendría a ser ya el cierre y capaz la pregunta más difícil al interrogar a la matemática, y nosotros pudimos hablar de la probabilidad del rojo como si fuese un medio y la probabilidad del 8 un 37avos. Entonces, la pregunta que quiero que quede establecida es cómo se interpretan estas dos fracciones para dar un paso más y preguntar si las dos probabilidades de un medio y un 37avo, ¿qué tienen de igual esas dos probabilidades, siendo distintas? Y entonces voy a hacer una cita, pues si podemos contestarnos eso, para mí le dimos el sentido a toda esta presentación. Doy una cita de Lacan que dice, señores, hablen de azar, si les da la gana. Yo, en mi experiencia, no encuentro en eso nada arbitrario, pues los cruces se repiten de tal manera que las cosas escapan al azar. Entonces, y ahora sí, con esto es el cierre y se abre a debate. Me voy a ir al seminario 13 de Lacan.
en ese seminario, Lacan dice, cita el azar del señor Borel, dice, y introduce, cuando está hablando de Borel, en ese mismo seminario, en el mismo párrafo, dice, ¿qué quiere decir esta forma de lo real? Fue llamativo porque encontré esa pregunta al lado de otra cita sobre la probabilidad. Y dice, cito Lacan de vuelta, la probabilidad es lo que el desarrollo de nuestra ciencia encuentra en último término de una cierta vena de inspiración de lo real. O sea que ahora empieza a acercarse a lo real desde las áreas de la probabilidad. Sigo la cita. Porque, ¿qué es el azar? El azar se refiere esencialmente a la concepción de lo real, en tanto que imposible. Dije, ¿imposible de qué? Completaría hoy. Imposible de interrogar. Imposible de interrogar, porque responde al azar. Y acá la introduzco a Nathalie Geron. ¿Esto quiere decir que el azar se revela constitutivo de lo real? Entonces, en esta investigación, aún en curso, se buscó dar forma a la cuestión del azar, pensar en formas de tratar de captarlo. Nos dice Byung-Jung Han, se trata de abrirse al azar en lugar de aferrarse. Entonces, el azar en su relación y su disyunción con las teorías de las probabilidades tenemos por un lado en el recorrido de hoy, la probabilidad con todas sus ecuaciones, con todos sus cálculos, sus sentidos, sus interpretaciones, aproximándose a un registro, al simbólico. El azar como inasimilable, lo que excede a las probabilidades, lo que no se deja atrapar por las matemáticas, ya por fuera de las matemáticas, aproximándose a lo real, como lo real. Entonces, en toda esta disyunción entre lo simbólico y el azar, en toda esta matemática que tratamos de interrogar y de preguntar, propongo como una forma de ordenar este caleidoscopio del azar, de todos estos azares que realmente enredaron y casi enloquecieron, pensar el azar desde los registros lacanianos, pensar el azar desde lo simbólico, ubicando las probabilidades, pensar el azar desde lo imaginario, ubicando lo supersticioso, y pensar el azar desde lo real, ubicando la contingencia. Y hasta ahí llegamos. Fantástico. Eso tiene mucha lógica. Buenísimo, Lucila. Bueno, abramos los micrófonos para que, bueno, cada uno se puede desmutear. Para Lucila, el tema de las martinganas, ¿tenés idea cómo se brinca con esto? Es las supersticiones. Ah, ¿sí? Me da la sensación que Borel se refería a eso. Ajá. Podría pensarse así, o también podría pensarse como todas esas obsesiones de cálculos y de procesos, porque si tuviésemos acá un jugador apasionado desde la matemática, podría contradecir esto, que estoy proponiendo justamente lo contrario, que yo estoy proponiendo que el 1 medio y el 1/37, sin embargo, son dos números bastante distintos, ¿no? Porque uno es 0,5 y el otro es 0,0 algo. Los estoy diluyendo. Lo que pasa es que, a ver, perdón, sí, ¿quién habló? Una pregunta. Recién estaba hablando Lucila con respecto al tema de la pasión. Y yo me preguntaba, me hice varias preguntas con respecto a cosas que se oponen. Pasión y azar, ¿no serían como excluyentes de alguna manera? Lo pensé desde el lugar que también empecé pensando en el determinismo psicoanalítico,
como contrapuesto a lo que es la concepción del azar, que después siguió a través de lo que es el inconsciente versus la ciencia y el desarrollo científico, hipotético, deductivo, y hoy en día se ve mucho a través de la evolución de la tecnología y, por ejemplo, el algoritmo actual que decide sobre la vinculación entre las personas, ¿no? Cómo se va involucrando y que no es azar. Cómo son diferentes oposiciones, no sé si me explico. Me quedé pensando en esto, lo que decías recién, Lucila, ¿no tiene que ver algo así como que la pasión no sería excluyente con el concepto de azar, tal como lo estabas expresando? Es una pregunta que me hago, ¿eh? Sí, es una linda pregunta que en realidad lo invitaría ahí a Claudio, que es el experto en pasión, a ver él cómo lo ve, pero sí te respondo en cuanto al determinismo. El determinismo sí lo vamos a abordar la semana que, en 15 días con Mariela, con todo el determinismo el tema del caleidoscopio del azar. Es que a mi gusto el azar se usa con cierta liviandad y para todo. Y entonces lo empieza a hacer todo muy confuso. Para mí es parte del problema. Ajá. Que el ludópata para el ludópata tenga una función el azar, mentiroso o no mentiroso, es otra cuestión. Pero nosotros mismos, en el lenguaje psicoanalítico, se habla muchas veces de azar como sinónimo, por ejemplo, de contingencia, y habría que cuestionarlo. Habría que cuestionarlo. Pero vos decías el azar en cuanto a el azar en relación a algo que no predice el futuro, sino que tiene que ver con un análisis de hechos, ¿eh? Sí. En tal sentido no sería tomable desde una cuestión así confusa, sino que estamos hablando del sentido del azar en cuanto a análisis de hechos, de eventos. Exactamente. El asunto es cómo interpretés vos esa información. Ajá. Digamos, y ahí estaba parte del malentendido, porque hay una correlación muy estrecha y muy directa entre frecuencia y probabilidad. De hecho, esa n chiquitita que yo quise introducir y jugar a propósito, si nos daba el tiempo, esa n chiquitita es la f de frecuencia. Sí. Y esa f de frecuencia o esa n chiquitita, cuando vos dividís por la n, vos estudiaste, no sé, 1000 casos, la ciencia empieza a moverse hacia la estadística. Y no, pero tomo tu pregunta, Marta, porque es muy importante entender que el recorrido de hoy fue exclusivamente pensado para la teoría de juegos. Ajá. No es ni para la biología, ni para la astronomía, donde el lugar de la probabilidad es completamente otro. Y acá también es importante poder distinguirlo, porque la probabilidad quedó pegada a los juegos del azar en este relato de la historia de las probabilidades. Y es parte también del problema. Porque se empieza a confundir a la probabilidad con el azar, y eso también es falso, porque hay una ciencia detrás de esas probabilidades. Y Borel también lo dice, el matemático sabe tomar cada una de esas cuentas. Además, el azar es lo que no responde a una ley, aparentemente, ¿no? Y la probabilidad obedece a una ley en tanto que es lo que estábamos hablando, ¿no? Lo que estabas explicando vos. Entiendo todas tus preguntas porque son las que estuvimos con Mariela discerniendo todo este trabajo. A mí me encantó el término del caleidoscopio de los azares porque realmente es vastísimo. Y lo que a mí finalmente me ordenó fue cuando Lacan, estoy un poquito temprano porque estoy en el seminario 13, habría que ver más adelante, investigar un poquito hacia adelante, cuando Lacan empieza a pensar el azar próximo a lo real. Y eso a mí me ordenó. Es decir, el azar como lo que se escapa, lo inasimilable, y entonces ahí
el paso siguiente fue inmediato, fue, bueno, muy bien, las probabilidades como la interpretación simbólica del azar, la superstición como lo imaginario del azar, y la contingencia, que es todo lo que vamos a abordar, la parte del azar desde lo real. Esa es la hipótesis a seguir trabajándola, ¿eh? Ujú. Yo quería preguntar sobre Sí. tu pregunta, Lucila. Hola, Diana, ¿cómo te va? Soy Diana, pero me quité el Leo porque se me corta, si no. ¿Me escuchás? Sí, sí, se escucha muy bien. ¿Me escuchás? Sí, sí, se escucha bien. Bueno, la pregunta era sobre tu pregunta, ¿qué tienen un medio frente al 1/37? Y yo pensaba que un medio se queda en nada la probabilidad, de uno u otro sería, ¿no? Uno u otro, eso me hace pensar mucho en la cosa imaginaria, pero bueno, nada, en la cosa de especular, pero también que 1/37 es casi nada. Entonces me preguntaba qué relación es con nuestros conceptos de lo imaginario, todo y nada. Es como si todo y nada estuvieran en el mismo sitio. Pero bueno, no puedo decir mucho más de esto. Sí, me quedo pensando. La idea es que todos piensen y puedan encontrar Están todos pensando, Lucila, sí, están todos callados porque están todos pensando. sí, Claudia está por decir algo, lo veo con la manito así. ¿Alguien quiere decir algo más? Bueno, igual esta es la idea, ¿no? Yo quisiera agradecer la clase de Lucila porque la verdad está buenísimo poder meternos por estos lados matemáticos que nos cuesta tanto a nosotros los analistas y con la claridad que lo presentaste también. Y realmente son un montón de líneas de trabajo para seguir investigando esto que vos presentaste hoy. Quería compartir con ustedes, hay una peli que ahora la están dando creo que en Amazon, que se llama La suerte en tus manos, que es de Jorge Drexler y Valeria Bertolucci. Es una historia de amor, pero que ubica muy bien esta cuestión del azar y la dificultad que tiene el obsesivo para decidir, ¿no? Y entonces cómo le viene el juego al servicio o una solución para no tener que decidir. Y hay una escena que me resultó muy interesante, que es de donde se desprende el nombre de la película, que es, él está en el casino, es jugador de póker, y se encuentra con un rabino. Y le pregunta, ¿no? si en realidad en la religión no prohíbe el juego, y él dice que en la Torá no está prohibido. El rabino tiene un gorro que tiene un nombre en hebreo que significa azar, y que él le dice que, ¿usted cree en la suerte? Dice, la suerte no es lo mismo que el azar, ¿no? Le marca esta diferencia. Y ubica, ¿no? El azar va desglosando palabra por palabra, la letra por letra del azar en hebreo, y ubica lugar, tiempo y saber hacer. Excelente. Y la suerte, dice, y la suerte está en tus manos. Excelente. Me parece que esa escena condensa en algún sentido todo esto que vos viniste desplegando. Me encantó tu aporte, Guío, porque realmente no podía justificar y no encontré cómo justificar. De hecho, yo no usé nunca la palabra suerte acá. No es casualidad. Y de hecho arranco la presentación preguntando cómo nombra el azar en la clínica, el paciente. ¿Cómo lo nombra? Y me parece que esta distinción que acabaste de hacer es...
Sí, yo quería aportar una cosita que en una de las tantas etimologías, porque tiene muchas, la palabra zar, una de las etimologías es desgracia imprevista. Es una de las raíces. O sea, porque cuando uno habla de suerte, generalmente cree que, digamos, se refiere a la buena y la suerte, digamos, acá, con la palabra azar, tenemos esta versión, ¿no? Que es Podemos, algo de desgracia imprevista. O sea, no está hablando ni siquiera de algo bueno, ¿no? Es una desgracia imprevista. Entonces, podemos situarla, Mariela, al azar en las matemáticas. En las matemáticas se habla de azar. ujú, Lucila, una pregunta, porque en lo que venías contando, por lo menos como lo entiendo, es que el azar tendría una ley rígida en esto, de que hay una serie de probabilidades para que se realice, o estoy mezclando probabilidad y azar. Mi propuesta fue, en el recorrido numérico, Ujú. ver esta relación entre probabilidad y azar, a ver si se podían desprender. Claro, Entonces, ¿qué pasa? Si vas a pensar el azar lo único, digamos, lo que me alivianó el panorama fue pensar el azar desde cada registro. ajá, Pensar el azar desde el registro simbólico y ahí entonces entraría esto que decís vos, la ley de las probabilidades. Ahora, si ajá. pensamos el azar desde lo real, estamos sin ley. ujú, ujú. Y Bueno, si pensamos el azar desde la superstición, la imaginación, desde el registro imaginario. Es lo único que me ayudó a ordenar un poco. Mm. claro, entonces ahí el lío sería que habría que armar algún tipo de definición de azar, porque si no ahí empieza a meterse algún otro término, por ejemplo, estaba la idea de contingencia, porque si no ahí azar queda mezclado con contingencia. Si uno piensa No, a ver, no, el azar y la contingencia estarían bien distinguidos, a ver cómo lo Ujú. pensás. porque encontré esta cita que después, si querés te digo bien, una es sin causa y la otra es sin necesidad. Ya te la digo bien. Espera un poquitito, que te la Mm. busco. Lo que pasa es que no te puedo decir la Pasa fuente, que la porque contingencia viene del lado de las modalidades lógicas, eh, ¿sí? a mí Ahí no, tenemos las cuatro modalidades lógicas, lo posible, lo imposible, lo necesario, lo contingente. Y el azar, ahí está buenísimo poder distinguir. Me parece está bueno esto Bueno, que traes porque poder distinguir azar de contingencia. de hecho, nosotras con Mariela hoy dijimos, hoy nosotros vamos a hablar de azar. No hablamos, fíjense que no hablamos de contingencia, justamente porque para nosotros no son sinónimos. Ujú, Una de las citas que encontré, que bueno, que habría que investigar, después sí que te digo, si querés te digo, es más de la filosofía, mm, y dice que el azar es sinónimo de ausencia de causa y la contingencia es la ausencia de necesidad. ujú, A indagar, a indagar. Yo me mm, quedaría en, en la cita lo voy a buscar, en la cita de Lacan, del seminario 13, donde dice, este, cuando él está hablando, porque esto es muy interesante, él está preguntándose qué quiere decir esta forma de lo real. Y él, por contestarse esa pregunta, dice la parte que les leí, el azar, en tanto imposible. ¿Imposible de qué? Imposible de interrogar. Imposible de interrogar por qué responde al azar. Es decir, empieza a ser, como dice también Natalie Jarot, constitutivo de lo real, ese azar. mm. Claro, pero el lo real no es, se puede ver de distintos lados también. Está lo real en su versión imposible, pero también está lo real en su versión contingente. Entonces tampoco, digamos, ahí hay que hacer distinciones, por lo menos como lo entendemos nosotros desde el claro, se me psicoanálisis. ocurre porque cuando ibas contando, y ahí hay una idea del azar, por lo menos en lo que ibas siguiendo, ¿no? Cuando hacías el cálculo de probabilidades de que salga determinada bolita y demás, eso tiene una ley, ¿sí? Y es una ley que funciona. Entonces, la pregunta es, ¿en qué punto
falla esa ley, ¿sí? Se me ocurría esto porque uno puede pensar a dos niveles el fallo de la ley. Por un lado es que falla algo de la ley del azar, ¿sí? Esa ley ciega en algún punto falla y eso sería lo contingente, pero entiendo que está leído lo contingente desde lo real. Acá por lo menos la idea sería presentarlo desde lo real. Uno podría pensar que hay una posible ley en lo real, ¿sí? Y que en esa ley en lo real aparece algo de lo contingente. Y uno podría pensar que alguien apueste a que algo de la ley fracase, ¿sí? Que aparezca algo de lo contingente en esa ley. Esto por lo siguiente, porque, a ver, antes estaba el tema de la pasión y como fui convocado como señor apasionado, voy a responder por la pasión y capaz vuelvo a esto. Teníamos a nuestro amigo Dostoyevsky, y Dostoyevsky escribe una serie de cartas y demás, y en una carta cuenta que gana en la ruleta, gana una cierta porción de plata, y él dice que encontró la martingala que preguntaba Verónica. Y la martingala es mantenerse controlado. Entonces él tiene la idea esta del espíritu ruso, él es ruso, y dice que el ruso es apasionado. Entonces él no se puede controlar. Dice que un inglés o un francés podría ganar a la ruleta porque es algo metódico, hay una ley, ¿sí? Y una ley que hay que seguir, y mientras alguien responda a esa ley, uno va ganando, o en este caso el jugador va ganando. Y lo que dice que él pierde porque aparece lo apasionado, que podría ser el efecto sujeto que venían contando, esto de que el número 8 no es un 8. Se recorta de la ley y aparece marcado por otra cosa. Después estaba la idea estaba Pascal, ¿no? Que lo trabajamos bastante. Y teníamos, en algún momento habíamos hablado de la apuesta de Pascal. Y ahí en la apuesta de Pascal, Pascal hace una operación que uno le acepta para seguir el desarrollo, que es Pascal sienta a Dios en la mesa de juego. Y eso es algo que también está presente, que hay una suerte de imaginalización del azar, ¿sí? Se personifica el azar, está la diosa Fortuna, se le pide a alguien, y eso hace que algo de lo azaroso deje de ser una ley ciega, por lo menos en la interpretación para el juego, deja de ser una ley. Puede hacer algún tipo de excepción. Entonces, un nivel sería cómo se puede, a un nivel de apuesta, alguien podría imaginalizar algo o que aparezca algo de un efecto sujeto que venga a perforar la idea del azar. Y otra cosa es que el azar mismo tenga posibilidad de agujero, ¿sí? Por la contingencia. Que en este momento, que no salga, esto lo traigo porque es una idea de psicoanálisis, ¿no? Que hay algo de la idea de lo real, que hay algo de eso que fracasa, y eso hace que, por ejemplo, haya final de análisis, ¿sí? Porque que haya pase, porque todo lo que indica es que no tendría que haber pase. Claro. ¿Sí? Hay algo de eso fracasa, eso lo trabaja Miller en una fantasía. Entonces, eso, se me ocurre, por un lado, lo de la pasión, que la pasión hace fracasar. Eso si uno cree en la legalidad de esta ley que es rígida, ciega, que siempre funciona. Y otra cosa es que la ley misma fracase. Como verán, el azar es enorme. Y no hablamos del azar de Einstein. No, pará, ya tampoco. Sí, también bueno, sería una ley bajo la lógica del todo, una ley completa, y no sería una ley bajo la lógica del no todo, que sería esta que permita que aparezca algún tipo de contingencia, otra cosa. Claro. Por eso, ahí en eso nos vamos a meter la próxima si podemos, esperemos que sí, con Lucila vamos a trabajar para ver si podemos elucidar un poquito algo, y bueno, tenemos que dejar ahora vamos. cerrar, bueno, buenísimo Lu, gracias a todos por los aportes. Gracias.
Estuvo bárbaro, así que nos estamos viendo el 20 de septiembre, ¿vale? Bueno, chao, Bueno, hasta chao a luego. todos. No, gracias. Buena Gracias, semana. Mariela. Gracias, Adiós. Mariela. Chau, chau. Bonita semana, gracias.